Pues les mandamos un saludo a todos. Ya publicamos el dossier 199 de la primera semana de enero, del 3 al 8. Yo soy Ricardo Landero y vamos a comentar las noticias que consideramos más importantes. ¿Cómo ves, Raúl? Oh, lo veo muy bien, Ricardo. Yo soy Raúl Ávila. Pues bueno, el dossier ya va para su cuarto o quinto año y hemos decidido hacer un comentario al respecto. Tú me comentabas más temprano, Ricardo, sobre la inflación, que con la pandemia y los procesos económicos se ha convertido y se va a seguir manifestando como un factor muy importante para la economía y el bolsillo de las personas. Yo creo que vale la pena resaltar los artículos que hablan respecto de la inflación. Se habla de la pérdida de 1.6 millones de pymes. Eso, obviamente, Everardo Elizondo en una columna del Reforma habla de este crecimiento mínimo y hace un muy buen análisis. Creo que la repercusión que va a tener eh, respecto del al trabajo, respecto de las fuentes del empleo, el salario y el poder adquisitivo va a ser fundamental. O sea, en la jornada ahí vimos dos artículos que hablan respecto de cómo se duplicó el costo de los alimentos de la canasta básica, por ejemplo. Entonces, por más que hubo aumento de salario, esto se los va comiendo la inflación. Y cómo también la población justamente que trabaja en México, el 58% solamente alcanza, no hay niveles de 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, este es el marco en el que nos encontramos hoy entrando en pandemia, pero va a tener obviamente repercusiones en la cuestión política, en la democracia. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves este tema, no? Sí, bueno, coincidimos en que la economía es un factor fundamental tanto para los procesos políticos, democráticos, como para el ejercicio de los derechos. Yo te decía ayer que el tema de los procesos electorales este año, no solamente en América, también en Europa, por ejemplo, en Francia, pues van a poner a prueba esta tesis, ¿no? Porque en América va a haber elecciones para el Congreso en los Estados Unidos y es muy importante allí para mantener o no el presidente Biden y los demócratas cierta conducción, gobernabilidad con el Congreso, aparentemente lo podrían perder. Y también en América Latina hay tres elecciones presidenciales, Costa Rica en febrero, eh, Colombia en mayo y más adelante, hacia finales del año, en Brasil. Y en México también tenemos seis elecciones para gobernador y también de ámbitos del Congreso y de ayuntamientos, además de la revocación del mandato. Creo que hay temas ahí relacionados porque coincidimos en que en años anteriores los latinoamericanos veníamos o venían votando por la reelección y ahora están votando contra el status quo. Entonces, aquí cobra relevancia el tema porque si la economía es un factor en contra de los gobiernos en ejercicio, probablemente eso explique también el tema de la revocación del mandato, ¿no? Es tratar de revalidar el apoyo y cruzar 2022 con un buen resultado en las gubernaturas para el gobierno del presidente López Obrador y afrontar 2023 y 2024. En los otros países, por lo menos en Colombia, en Brasil y seguramente en Costa Rica, va a haber alternancias. Sí, entonces ahí yo rescataría dos columnas. Uno, la de León Berdinsky de La Jornada, Mirar, que decía, los políticos se equivocan, ¿no? La democracia tiende a variar ante la realidad. Es decir, está costando mucho trabajo interpretar esta realidad. Y el otro de la BBC, se titula Tres lecciones de América Latina para 2021, que habla de cómo pasamos en América Latina de los procesos de reelección a una barrida de los gobiernos enteros. Es decir, la gente está saliendo realmente a votar
con una convicción mucho más objetiva respecto de su realidad y pues cómo interpretarla, ¿no? Es decir, al final, fíjate, yo creo que a mí me gustó mucho la forma en la que analiza un artículo del Financiero de Bloomberg respecto de la inflación, lo pusimos ahí en el Petit, que dice, bueno, ¿cómo realmente entenderla? O sea, hay que analizar cómo, cuánto va a crecer realmente, cuánto durará. O sea, no solamente es el fenómeno abstracto, ¿no? Sino que tiene varios elementos. ¿Qué daños va a generar? ¿Qué lo genera? ¿Realmente es el tema de oferta y demanda? ¿Qué hacer? ¿Quiénes están involucrados en estos procesos? Entonces, yo de todas maneras voy a sumar una frase de Churchill que dice, bueno, yo sí soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa en este momento, Raúl. No sé, también los derechos tienen un tema, ¿no? En No. este momento. Sí, sí, coincido totalmente, como alguna de las leyes de Peter, ¿no? Sonriamos que mañana las cosas pueden estar peor. Sí, sí, me preocupa mucho también, te comentaba el tema de los derechos, sobre todo de los grupos en condición de vulnerabilidad y particularmente los jóvenes. Hay varias notas hoy mismo, este domingo, en la jornada, en el sentido de que pues hay muchos derechos en los códigos y en las constituciones, en los convenios internacionales, pero en los hechos seguimos teniendo problemas muy serios de cumplimiento, no solamente en derechos económicos, sociales y culturales, sino también en derechos civiles. Por fortuna hay un ejercicio de derechos políticos vía elecciones y buenos órganos de garantía, con todo y sus debilidades, pero quiero subrayar que, como se menciona en estos días en la prensa, el 30% de la población del país, en este caso casi 40 millones de mexicanas y mexicanos, tienen entre 18 y 29 años de edad y las condiciones en que están afrontando los efectos de la pandemia y sobre todo la condición económica, pues es desfavorable, por lo que es muy importante el refuerzo de las medidas preferenciales de apoyo y de crear las condiciones para que estos grupos y en particular las y los jóvenes tengan pues mejores herramientas para afrontar esta crisis. Sin duda. Creo que es también este trabajo de recopilar sería para que ellos pudieran realmente entender, comprender a partir precisamente de los análisis, ¿no? Yo creo que, pues da un panorama general, Raúl, en términos Sí, rápidos y muy claro. concretos de lo que van a poder ver en el dossier. Claro, claro que sí, Ricardo. Pues esto que dijiste al final, el impacto sobre todo en la conciencia, ojalá que estas crisis pandémicas, económicas y sociales también nos ayuden, jurídicas, nos ayuden a mejorar nuestra conciencia interpersonal, tengamos una mayor sensibilidad por las personas que sufren, que están en desventaja y que podamos mejorar el tejido social, ¿no? Es decir, que no se siga deteriorando con todos los efectos dañinos que ello provoca. Así es. Pues Sí. de mi parte es todo, Raúl. Estamos aquí en este ejercicio de Gracias, análisis. Ricardo. Sí, gracias. Gracias. Saludos a todas, a todos. Sí.